Hola, ¿qué tal, queridos amigos? A toda la comunidad afromexicana, afrodescendiente, desde el Instituto Sankofa del Tiempo. El día de hoy vamos a abordar un tema titulado Reparación histórica desde el Yusnaturalismo. Pues bueno, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué es el Yusnaturalismo? Vale, el justnaturalismo surge cuando le dotan de un derecho a la naturaleza, por así decirlo. La misma palabra nos dice, jus significa derecho, naturales es naturaleza, el derecho de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces piensan que esta corriente surge de cierta manera hacia un ámbito personal. Dicen que el justnaturalismo dignifica a la persona, pero también había alguien muy importante de los que empezó con este tema del justnaturalismo, que fue San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona era africano y nos establecía cómo este justnaturalismo también podía ser hacia la misma ambiente o hacia la misma colectividad, ya que pues muchas veces se cuestionaba y se pensaba que también la naturaleza debía de tener esos mismos derechos que nos ramifican o que nos personalizan como persona a nosotros, los cuales también debemos de dotarles a la naturaleza. Ojo, desde este concepto, ¿por qué lo abordamos nosotros? Como practicantes de ancestralidad, hay que recordar que también existe un justnaturalismo desde la ancestralidad, el cual decía que existía un orden cósmico, o el cual dice que existe un orden cósmico. ¿Y cuál es este orden cósmico? Bueno, el respeto a la naturaleza. Hoy en día, desde el occidente, ¿qué ocurrió? Nos enseñaron a trabajar solo como persona. Y si nosotros volteamos a ver a las corrientes africanas, nos enseñan que debemos de trabajar en comunidad. Pero desgraciadamente la comunidad hoy en día pues se pelea por ver quién tiene la razón. Pero si volteamos a ver sus filosofías, como el naturalismo ancestral de origen africano, pues nos enseña que todo tiene un orden cósmico. Y si nosotros no aprendemos a tener un equilibrio entre la naturaleza, siendo nosotros parte de la naturaleza, no como dueños de la naturaleza, pues vamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra colonización impuesta, y pues de una u otra forma vamos a generar nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Tan es así como hoy lo vemos el quilombo, que ibas a hablar de esta parte, ¿no? Sí, justo esta investigación surge por parte de un autor, el autor se me olvidó, ahorita no tengo el nombre, pero el quilombismo surge en el continente americano, al sur del continente americano. ¿Esto qué establecía? Este quilombismo establecía de cierta manera la comunicación con nosotros, con la sociedad, respetar a la sociedad, tener ese respeto a la hora de nosotros al estar con un río, con un árbol, esto que les dotaba de cierta favoritismo o de cierta derecho a la naturaleza. Esto lo vemos también en la Convención de Río. En la Convención de Río se juntaron varios países del continente americano en el cual se estableció que esos principios, como por ejemplo el principio pro natura, venía de una vertiente africana, porque también hubo un caso en Colombia en el cual nombraron al río, le dotaron derechos. La Suprema Corte en 2016 de Colombia le dotó de derechos, esto estableciéndole que también debía de respetarlo. Pero ¿quién fue los que llevaron este proceso? Fueron también africanos. En Colombia hay un gran índice de afrocolombianos. Estos, en ese río donde se juntaban, era el 86% de comunidad afromexicana, afrocolombiana. Esto nos damos cuenta cómo se ha estado buscando reconocer y también volver a nuestro inicio o a nuestra raíz con esas filosofías, pero rescatarlas y llevarlas hoy a nuestros días. ¿Por qué hablar del justnaturalismo dentro de estos temas? Bueno, pues resulta que nosotros como afromexicanos, nosotros como sociedad, estamos destinados a ir como, eh, disculpen la expresión, pero ir como borregos a todo lo que nos dice la política, ¿no? Entonces el justnaturalismo no nace desde el regir eh, una ley. Para los africanos la ley no era impuesta por el hombre, sino era impuesta por el cosmos. Entonces, si nosotros volteamos a ver las filosofías ancestrales, estaríamos realmente haciendo una reparación histórica.
porque hoy en día hablamos de una reparación histórica y la reparación histórica no debería de ser solamente recordar el esclavismo, no sería solamente recordar a nuestros ancestros esclavizados, no sería solamente el reconocernos hoy ante la ley, sino realmente reparar nuestra psique, reparar nuestra memoria, regresar a nuestras filosofías para un mejor futuro. En el video pasado hablábamos nosotros de la posibilidad de regresar a nuestras filosofías para construir una mejor nación, una evolución espiritual, y no solamente personal, sino a nivel república, a nivel sociedad, ya que hoy en día vemos tantas construcciones que están de alguna otra forma llevándose a cabo, que están dañando lo que son zonas boscosas, zonas ecológicas, y pues esto de alguna otra forma nos está perjudicando. Si bien es cierto desde lo legal, el justnaturalismo justamente hace mención de que no se debe de culpar por culpar, sino antes de culpar vamos a investigar el porqué del hecho de los actos. Justamente ese principio es el principio de legalidad, en el cual debemos de hablar también de ese principio de legalidad y el principio de inocencia, en el cual primero debemos de priorizar qué está bien y qué está mal. Tampoco vamos a empezar a proponer políticas como pasó también en una política que lastimosamente fragmentó, y fue la UJAMA. UJAMA era un modelo económico en el cual se establecía que la comunidad debía también rescatar la naturaleza. Es un punto fundamental hacia las corrientes filosóficas del justnaturalismo y de las corrientes filosóficas africanas. Pero ¿qué pasó? Lastimosamente, al no saberlas llevar, al no saberlas proyectar, sufrieron una crisis en su país. Entonces, sí hay que establecer un modelo económico, pero también más allá de pensar en un mojanismo, en un quilombismo, también debemos de establecer nosotros primero qué está bien y qué está mal. Por eso les veníamos mencionando desde hace tiempo en los videos el cuestionamiento hacia nuestra sociedad. Para que algo existiera debía existir el tener ser o el deber ser. Entonces es donde nosotros también debemos tener conciencia propia y saber qué está bien, saber hacia dónde vamos y hacia dónde dirigimos estas políticas, porque no se trata de perjudicar a nuestra nación, se trata de unificarnos y todos rescatar realmente nuestra identidad como afromexicanos y como afrodescendientes, y tener ese objetivo de tener nuestra propia identidad, porque muchas veces pensamos, es que la filosofía no es como que muy importante, pero la filosofía sí es muy importante, tener ese pensamiento. Nosotros no es solamente el amor natural, el amor a la sabiduría, sino también nuestra propia conciencia de cómo podemos crear conocimiento e irlo transmitiendo de generación en generación para un mejor futuro. Sí, y justamente desde esto que comenta Alfonso, lo vemos hoy en día, peleando personas por quién realmente tiene el derecho de llamarse afromexicano, otras personas que se conectaron con la cultura afro, con las religiones afro, y que hoy se dicen llamar afromexicanos, que no está mal, porque ya lo hemos hablado en otros videos. De alguna otra forma existe una conexión desde lo psicológico, desde lo neuronal. Pero ojo, ¿realmente queremos hacer esto por hacer conciencia a la humanidad, o lo estamos haciendo, lo estamos tomando por moda, por modismo? Si algo es bien cierto hoy en nuestros días, estamos peleando por un conocimiento que desde mi punto de vista, lo he dicho en otros videos, pudiera existir algo que no hay una verdad absoluta. Sin embargo, si nosotros volteamos a ver a África, ¿qué ocurre? Nos daríamos cuenta que el sacrificio de animales se hacía por un intercambio de fuerza vital, lo que hoy en día no se hace. Hoy en día es sacrificar y sacrificar y sacrificar y sacrificar, y esto ocasiona un problema mental para todos los practicantes y para la sociedad, y por eso está siendo mal visto este enfoque. Entonces, si desde el naturalismo nos habla que debemos de cuidar a la naturaleza porque nosotros somos parte de ella, entonces ¿por qué destruirla? Ahora, si nosotros volteamos a ver la ancestralidad desde su origen africano, nos daremos cuenta que el sacrificio animal se volvió un comercio,
y esto ocasionó dificultades. Y como comunidad debemos darle un resultado, una respuesta, una solución, y no lo estamos haciendo. Hoy cabe mencionar también en este espacio que los movimientos afro no son de hoy en día. Muchos están pensando que por los complementos que está haciendo la justicia, pues ya todos quieren autodenominarse afro, ¿no? Pero si realmente conocemos nuestra historia y realmente tenemos una noción de ello, nos podemos voltear a ver allá, no recuerdo qué año fue, lo podemos investigar ahí en internet qué año fue, pero recuerden que hubo una lucha porque no se cambiara el nombre al Metro Etiopía. ¿Y quién lo estuvo luchando contra ellos? Desde el movimiento rastafarismo, del rastafarismo. Entonces, si nosotros volteamos a ver, el rastafarismo también tiene una lucha que ya viene de años, muchos años, y que de alguna otra forma hace mención a lo que es el justnaturalismo, porque ellos justamente hablaban de la unión, del equilibrio, de la espiritualidad, de juntarnos como hermanos todos y no estar peleando entre nosotros por ver quién tenía la razón, sino realmente encontrar una solución a los problemas de hoy en día de la nación, que no era justamente el estarnos peleando, sino encontrar la paz y el equilibrio emocional. Sí, porque estos problemas pueden generar de cierta manera, si no los logramos nosotros comprender como sociedad, puede generar varios conflictos en nuestro medio ambiente. Porque muchas veces mencionamos lo que es lo más popularizado, ¿no? Lo más que tenemos ahí a la mano, pues muchas veces pensamos, no, simplemente es sacrificio animal, pero hoy en día vemos en escuelas donde ya hemos estado haciendo nosotros investigación de cómo también hay restos. La Universidad Autónoma del Estado de México, afuera de sus instalaciones, luego encuentran no solamente animales muertos, también encuentran velas, veladoras, restos que no tienen que estar en esas instituciones, porque ¿qué están generando en nuestra sociedad? Están a los alumnos que llegan, pues los que somos practicantes de estos tipos de conductas o este tipo de prácticas, sabemos que los que pasan caminando por ahí les absorbe todo ese tipo de energía. ¿Qué vamos a generar? Alumnos más violentos, alumnos que realmente tengan al rato no un buen desarrollo en la sociedad. No, y olvídate de eso, ¿no? Al final del día, bueno, ya el comportamiento de cada persona, considero, tienes razón, pero considero que ya el comportamiento de cada persona, pues bueno, ya va a depender del cuidado emocional, espiritual que nosotros tengamos. Pero hay un punto muy importante desde el justnaturalismo. Estos desechos que muchos practicantes de religiosidades de origen afrocaribeño que van dejando en nuestro ambiente, en nuestro ecosistema, pues van provocando un daño a la naturaleza. Llámesele animales, llámese veladoras, llámesele frutas, pues van creando puntos de contagio. Y si nosotros lo empezamos a abarcar desde el justnaturalismo, estamos dañando al ambiente. Y entonces el practicante que está haciendo este tipo de prácticas o está haciendo este tipo de situaciones, de actos en contra de la naturaleza, pues desde ahí ya nos damos cuenta que no se está practicando bien. No, por eso es de que estamos proponiendo que se haga investigación científica, académica, histórica, para que realmente las prácticas pues, puedan llevarse bien, ¿no? Desde un punto consciente, ecológico y pues para la evolución del ser humano. Sí, definitivamente. Es un tema muy complejo que pues cada cabeza es un mundo y lo va a entender de forma distinta. No se trata de que estemos peleando, simplemente de unificarnos y de concientizar que pues podemos hacer cosas mejores con estas culturas que realmente decimos somos afromexicanos, pero realmente hay que llevarlas a la práctica. Realmente hay que llevarlas a la práctica como todos los afromexicanos. No, y realmente no importa si estamos peleando o no estamos peleando, ¿eh? Esto es algo que realmente el ser humano lo debe de llevar a la práctica, en todos los sentidos. Hoy en el Mundial nos lo puso de ejemplo Japón, ¿no? O China, no recuerdo cuál de los dos países, que dejaron súper limpio ¿cómo se llama? El estadio, ¿no? Justo que iba a hablar algo así. Y nosotros realmente creo que la parte cultural que se debe rescatar justamente desde el justnaturalismo ancestral de origen africano es esta parte. ¿Qué crees que hay algo en Japón y en China que si nos damos cuenta y investigamos las escuelas
de los niños, desde que empieza la educación desde lo que son los primeros años de escuela, como el kinder o la primaria, siempre a los niños los hacen trabajar en comunidad. Esto nos damos cuenta que a pesar de que en China, en China y en Japón no se habla mucho de afrodescendientes, pero están llevando esas políticas hacia sus modelos. ¿Y qué están haciéndolos? Hoy en día son primermundistas porque saben trabajar en equipo, saben trabajar con la comunidad, saben cómo establecer esos lazos. Ojo, no se habla de afrodescendientes, pero hoy en China o Japón, les vuelvo a repetir, Japón traía un porterito morenito, ¿verdad? un portero afro, entonces realmente lo afro se está dando a notar mucho hoy en día en todos lugares. En donde nos sentemos hay un afro, punto, ¿sale? Entonces, esta parte que comentó de que enseñan a, ¿cómo se llama?, trabajar en comunidad, ya lo había hecho un psicólogo. Ahorita no recuerdo el nombre de este psicólogo, que fue a las comunidades afromexicanas, puso un plato de comida y esperaba y le ofreció pues que el que llegara primero pues iba a comer todo, ¿no? Y no llegaba ninguno primero, llegaron todos al mismo nivel. Cierto. Esos niños llegaron todos al mismo nivel y fue un experimento de cómo la psicología, neurología de origen africano ha demostrado que su cultura es siempre trabajar en comunidad, ¿vale? Y bueno, desde estos temas creo que abordaremos un tema en el próximo video de lo que es el afrofuturismo, que ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo hoy en día, nada más que hay muchas cosas que a veces no nos enteramos, ¿no? De todas las noticias, porque ya el ser humano se hizo flojo. Hoy las noticias se enteran por medio del TikTok, por medio del Facebook. Si no, no vemos la tele, no vemos las noticias. El periódico. Pero ya lleva unos años trabajando ahí en la tecnología, lo que es el sistema operativo Ubuntu. Entonces, desde ese sistema operativo Ubuntu vamos a hacer un video cómo se relaciona con la ancestralidad y con la filosofía del Ubuntu, porque aparte quien la desarrolla pues es un africano. Entonces, vamos a trabajar este video y pues muy pronto se los haremos llegar. No sé si tengas algo que más compartir. No, por el momento sería todo. Si es todo por el momento, pues espero este video haga conciencia. Esperemos que pueda llegar a muchas más personas, porque en lo personal yo no lo estoy haciendo por volverme un TikToker, ni mucho menos, ¿no? Sino porque las personas conozcan el trabajo del Instituto Sankofa del Tiempo y que las personas que están queriendo adentrarse al mundo espiritual, al mundo ancestral, religioso, de origen afrodescendiente, pues tome conciencia cuando llegue con un padrino, con un sacerdote a una casa religiosa y se dé cuenta que si su padrino le promueve estar sacrificando animales a la orden del día y todo a todas horas y para todo trabajo, está en mal lugar, porque las corrientes filosóficas de origen africano no era estar sacrificando animales por matarlos. Tenía un porqué, y ese porqué era un intercambio de fuerzas se me fue el nombre ahorita, perdón, de energía vital, de fuerza vital. Y si se sacrifica y todavía aparte de sacrificarse a ese animal se le da dolor, porque yo he visto por ahí muchos videos en los cuales primero les truenan los pies, las patas al animal y hacen con el animal clavarle alfileres y un desorden con ese animalito, pues están en el peor lugar, porque ahí realmente no les van a enseñar espiritualidad y la espiritualidad africana no comparte esas ideologías. Perfecto. Entonces, ¿Vale? eso sería todo por el momento. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.